Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del 31 de julio de 2026. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior del Pleno. Perdón. Del 29 de mayo del 2026. ¿Alguna observación a la redacción del acta? ¿No? Vale, ¿votos a favor? Vale. Pues aprueba por unanimidad. Punto número 2. Expediente 1704/2025. Potestades administrativas de carácter patrimonial. Deslinde de bien municipal vía pública. Epígrafe 1C. Número de orden 047 del Inventario Municipal de Bienes. Bien, pues con fecha 29 de septiembre de 2025 se presentó instancia por el titular de una finca catastral, con la referencia que podéis ver en los antecedentes de hecho de la propuesta de acuerdo, quien solicitaba la incoación de un expediente de investigación patrimonial respecto a un camino de comunicación entre el barrio La Fuente y calle La Fuente de Mijarojos, incluido en el inventario de bienes y patrimonio de este Ayuntamiento de Cartes, dentro del epígrafe 1, inmuebles, C, vías públicas y número de orden 047. Denunciaba su posible ocupación por otra finca con referencia catastral que terminaba en MA. Bien, vista la providencia de alcaldía emitida con fecha 30 de septiembre solicitando un informe sobre el procedimiento a seguir a normativa aplicable, vistos los informes emitidos por esta Secretaría Municipal con fecha 16 de octubre y 3 de noviembre de 2025 al respecto, visto que se entendió que el procedimiento a seguir no sería el de investigación patrimonial, sino el de deslinde, ya que la propiedad del camino que se indica había sido ocupado, sí le constaba al Ayuntamiento por aparecer el mismo inventariado, y que por ello no se pretendería determinar su titularidad, sino en atención a los hechos expuestos, más bien deslindar dicho bien de los particulares colindantes por parecer sus límites imprecisos, o existir sobre ellos indicios de usurpación, pues se decidió ejercitar esta acción de deslinde regulada por los artículos 56 y 69 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Mediante providencia de alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2025 se dio trámite de audiencia al titular catastral de la finca denunciada como ocupante. Constan distintas instancias presentadas por los particulares afectados en el expediente que han podido estudiar, y se ha emitido también un informe técnico o memoria justificativa por el ingeniero municipal para la iniciación de este expediente de deslinde con fecha 1 de junio de 2026, en el que además se advierte que no sería solo la finca afectada por el procedimiento, la de denunciante y la de denunciada, sino también otra con referencia catastral que termina en TA. Fundamentos de derecho los que pueden ver en la propuesta de acuerdo, y se sometería a pleno esta propuesta, que fue dictada con fecha 16 de julio de 2026 y que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda, Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios en sesión de fecha 24 de julio de 2026 con el siguiente contenido. En primer lugar, se acordaría iniciar el expediente de deslinde de la finca descrita en los antecedentes por considerar justificada la conveniencia de llevar a cabo el mismo de acuerdo con las razones expresadas en la memoria. En segundo lugar, se aprobaría el presupuesto de gastos de deslinde incluido en dicha memoria. En tercer lugar, se notificaría el inicio del expediente a los dueños de las fincas colindantes y a los titulares de cualquier otro derecho real que estuviese constituido sobre dichas fincas para que puedan presentar las alegaciones y pruebas que estimen pertinentes hasta los 20 días anteriores al día que se fije para el comienzo de las operaciones de deslinde. Se les advertirá de que no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas hasta que no se haya llevado a cabo este deslinde. En cuarto lugar, se ordenaría la contratación de las labores de deslinde y, una vez producida esta, se fijaría la fecha en que comenzarán, previo anuncio, como marca la ley, en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios de la entidad, y respetando un plazo de 60 días a contar desde dicho anuncio para que se inicien las operaciones. En quinto lugar, se designaría como práctico de la corporación para participar en estas operaciones de deslinde a don Sergio Franco Rodríguez, el ingeniero municipal, quedando sometido al régimen de adscripciones y recusaciones previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y se comunicaría, por último, la iniciación del expediente al registro de la propiedad a los efectos oportunos. Bueno, creo que ayer hablábamos un poco de este tema sobre el deslinde, en el que una de la parte interesada parece ser que dice que ya está practicado el deslinde. Queda claro hoy que no es así, que con este momento iniciamos todo el proceso y a partir de aquí pues se tendrán que hacer todas las actuaciones pertinentes que sea así. Entonces espero que con esto nos quede claro a todos que con esto iniciamos. Eso
como te comenté ayer, por parte de una de las partes afectadas, me decía, me aseguraba que se deslinde estaba hecho. Yo sí que había revisado todo el expediente y quedaba claro que ese deslinde no había comenzado. Pero más y todo, te lo dije para que constase que efectivamente el deslinde va a comenzar con este punto que votaremos hoy. Con este punto que votamos hoy. Vale. ¿Algo? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, expediente 1782/2024. Aprobación de la adenda al convenio de gestión y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho público no tributarios entre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cartes. Bien. Con fecha 17 de noviembre del 16, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y el Ayuntamiento de Cartes suscribieron un convenio de gestión y recaudación que entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, concretamente con fecha 25 de febrero de 2017. Este convenio establecía en su estipulación tercera, punto cuarto, la posibilidad de establecer un ámbito competencial distinto, requiriéndose un acuerdo del Pleno previa modificación del convenio e informe favorable de la agencia. Se valoró por parte del Ayuntamiento de Cartes la oportunidad de modificar la redacción de este convenio, incluyendo en el mismo varios tributos más que los que anteriormente figuraban, así como excluyendo 2 tasas que el Ayuntamiento ya no tramita. Se debía por ello actualizar el anexo del convenio respecto a los tributos que se delegaban, con el fin de adaptarlo a la realidad del Ayuntamiento para mejorar la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios públicos y permitiendo así pues una prestación de unos mejores y más próximos servicios, favoreciendo la mejora de la gestión y buscando la excelencia administrativa, así como adaptar el convenio a la normativa actual en cuanto a la normativa de protección de datos. Abierto el expediente a fin de firmar una primera adenda recibida de la Dirección General de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria con fecha 17 de diciembre de 2024 y adoptado previos los trámites oportunos un acuerdo plenario con fecha 31 de enero de 2025 aprobando la misma, lo cierto es que esta no llegó a ser objeto de formalización, recibiéndose desde la Dirección General con fecha 17 de junio de 2026 un nuevo borrador de adenda a los efectos de proceder nuevamente con su aprobación y firma. Con fecha 14 de julio se ha dictado providencias solicitándose nuevo informe sobre la normativa aplicable y procedimiento a seguir, emitiéndose por esta Secretaría Municipal en idéntica fecha, y la propuesta de acuerdo que hoy se somete al Pleno, emitida con fecha 16 de julio de 2026 y que ha sido también dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa en sesión de 27 de julio, sería la siguiente. En primer lugar, se aprobaría la adenda a este convenio de gestión y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho público no tributarios entre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cartes, con el contenido que han podido ustedes ver en la propuesta de acuerdo que obra en el expediente. Y, en segundo lugar, se facultaría, si no me equivoco, a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea necesaria a fin de formalizar esta adenda. Bueno, pues tal como hablamos en la comisión, es la adenda que en el 2024 quedó pendiente por la asesoría jurídica por el tema de la protección de datos, que no tenía muy claro cómo proceder con ella, y ahora mismo pues ya está todo claro, informado favorablemente por la asesoría jurídica y también por nuestra parte, con lo cual lo traemos a Pleno para su aprobación. ¿Vale? ¿Algún grupo popular? No, la duda que teníamos de resulta la comisión, por lo cual. Vale. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 4, expediente 1194/2026, modificación presupuestaria número 9/2026, suplemento de crédito para financiar modificación del proyecto de obras de ejecución de nuevas instalaciones deportivas en la localidad de Mijarujos y la amortización anticipada parcial de la operación de crédito vigente. Bien, pues en este caso la propuesta de acuerdo que se somete hoy a Pleno y que ha sido igualmente dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda en la sesión que se celebró con fecha 27 de julio. 27 o 24, perdón. Bueno, he hecho la fecha antes y ahora se me ha 24 de julio. Sería la siguiente. En primer lugar, se aprobaría este expediente administrativo 1194/2026,
modificación presupuestaria número 9/2026, suplemento de crédito para financiar modificación del proyecto de obras de ejecución de nuevas instalaciones deportivas en la localidad de Mijarojos y amortización anticipada parcial de la operación de crédito vigente de acuerdo con el siguiente detalle. Alta en aplicaciones de gasto, tenemos en el ejercicio 2026 dos aplicaciones presupuestarias, la 342/622.01, inversión nueva en edificios y otras construcciones asociada al funcionamiento operativo de las instalaciones deportivas, con un importe de 502.025,90 euros, y en la aplicación 011/913, amortización de préstamos a largo plazo de entes fuera del sector público, con un importe de 76.996,22 euros. En total, obtenemos una suma de 579.022,12 euros. Alta en aplicaciones de ingreso, la aplicación sería la 870.00. Remanente de tesorería para gastos generales por el mismo importe total al que acabamos de hacer referencia. En segundo lugar, se acordaría someter el presente acuerdo al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles mediante un edicto que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento. Si durante ese plazo de información pública no se producen reclamaciones, este acuerdo de aprobación inicial se elevaría a definitivo y supondría la entrada en vigor de la modificación presupuestaria una vez se haya cumplido con lo dispuesto en la legislación reguladora de haciendas locales. Bueno, también lo comentamos un poco en la comisión. Con el remanente de tesorería podemos financiar esa modificación que necesita el pabellón y además esos 76.000 euros que se pueden destinar se deben destinar a la amortización anticipada del crédito que tenemos vigente. Es una modificación necesaria que teníamos que realizar sí o sí. El soterramiento ya está finalizado, como seguramente ya habréis podido ver, y ahora mismo nuestro técnico está redactando el informe necesario para poder iniciar, que esperemos pues sea cuanto antes, y es en esta semana, pues mejor que mejor. Faltaría el informe del técnico, informe de secretaría, y a partir de ahí se podría volver a comenzar, que es, como digo, espero que sea en esta semana, cuanto mucho la que viene, ¿vale? ¿Pero por qué se ha cambiado el contrato? Es que al final... No se cambia el contrato, se hace una modificación. Porque hay cosas necesarias que no estaban incluidas en el proyecto inicial. Está mal hecho, ¿no? El proyecto le faltan varias cosas que se consideran necesarias para continuar con la obra. Una cosa, por saber algo más de por qué. Pues bueno, mira, faltan puntos de iluminación, puertas, cosas que se consideran absolutamente necesarias para poder para que eso sea un pabellón como tiene que ser. Al final, el proyecto, al criterio de los técnicos y de quien está ejerciendo la asistencia técnica, se llama, pues les faltaban cosas, y a criterio de la empresa adjudicataria pues también. Entonces ha sido una valoración A3 en la que pues bueno, hemos ido viendo lo que era necesario y poder llegar hasta este punto de entendimiento. Eso podemos haber hecho en el primero, ¿no? Pues ojalá y no nos hubiésemos encontrado con este sorpresón, pero las cosas vienen como vienen y ahora mismo estamos en esta situación que es la que tenemos que afrontar. Así que este es el puente que tenemos que cruzar ahora. ¿Tú, profesionalista? No, lo único, aclarar un poco, he visto en el expediente que el informe de Íñigo, en principio, pedía, en vez de dedicar este dinero que se está dedicando ahora, pedir un crédito nuevo. Lo que he visto más o menos es que, lógicamente, pedir un crédito nuevo serían intereses más elevados y no compensaría. Bueno, simplemente que nos explicabas un poco ese punto, Lorena. Bueno, creo que en la resolución lo explica un poco más profundamente en la propuesta. Lo que viene a decir es que, como práctica de buen gobierno, no sería muy lógico tener un remanente y pedir destinarlo a quitar deuda y pedir un nuevo préstamo con más intereses y luego el tiempo que se alargaría. O sea, lo que viene a decir un poco es que con el personal que dispone el ayuntamiento y meterse en un crédito nuevo sería muchísimo más costoso para el ayuntamiento. Entonces, como práctica de buen gobierno, lo que se hace es destinar parte del remanente a esa modificación y con el restante
quitar parte del capital que tenemos para el crédito. En un primer informe él dice que lo ideal sería pedir ese préstamo, pero luego lo que explica es que, no sé si es en la propuesta de resolución que llevamos a la comisión, hace ahí, tanto a nivel administrativo como económico, explica que, no sé si lo tenéis, supongo que sí. Sí. Explica ambas cosas, que no tiene mucho sentido meterse en un crédito que nos va a suponer tanto más tiempo e intereses cuando tenemos la opción de quitar capital y poder financiarlo con el remanente. Vale, entiendo que si hubiese habido esa modificación, se hubiese amortizado mucho más capital que hay. Sí. De hecho, tiene que ir, o sea, cualquier ingreso extra tiene que ir a quitar capital directamente. O sea, por eso he dicho debe antes, no es una cuestión de se puede, sino que cualquier ingreso extraordinario tiene que ir a mayores ingresos, se llama, ¿no? Creo. Tiene que ir a reducir el préstamo. ¿Alguna duda más? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Expediente 1132/2026. Distinción honorífica José Ramón Saiz Fernández. Bueno, pues como habéis podido ver, se ha propuesto por varios vecinos proceder con esta distinción honorífica a don José Ramón Saiz Fernández, nacido en la villa de Cartes y doctor en periodismo y académico de la historia, dando su nombre al Centro Cultural del municipio. Se hace referencia en la propuesta de acuerdo pues a la trayectoria de don José Ramón Saiz Fernández en los ámbitos cultural y periodístico, y tras la emisión de los correspondientes informes en relación con la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, la propuesta de acuerdo, dictaminada también favorablemente por la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el 24 de julio, sería la siguiente: distinguir honoríficamente a don José Ramón Saiz Fernández, dando su nombre al Centro Cultural de este Ayuntamiento de Cartes, facultar a la Alcaldía para fijar una fecha en que se organice un acto solemne al efecto y notificar tal distinción al interesado. Bueno, como comentábamos el otro día en la comisión también, es algo que, bueno, entendemos que, yo creo que todos, que es algo justo, sobre todo. Bueno, hemos estado reunidos con él esta misma semana, pues intentando buscar esa fecha para hacer ese acto solemne. Él nos ha pedido un poco de tiempo, con lo cual esperemos hasta que él nos diga cuándo le puede venir bien a su familia, allegados y demás. Os comunicaremos cuándo será ese acto para que podáis asistir también. Creemos que es algo de justicia que el Centro Cultural, donde asistió él y sus hermanos al cole, pues que tenga ese nombre, que es algo que a él le hace especial ilusión. No sé si algún grupo quiere tomar la palabra. Por parte del Grupo Regionalista, totalmente de acuerdo. Vale, pues votos a favor. Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el día 26 de mayo a 23 de julio del 2023, ambas incluidas. No sé si tenéis alguna pregunta sobre las resoluciones. Entiendo que las habéis podido ver, descargar. Yo, respecto a las resoluciones, solo tengo una pregunta. La resolución de 7 de julio 2026-0472, en la que se admite la única proposición presentada para el tema de las colonias felinas, quería preguntar en qué situación está. Sí. Bueno, pues se encuentra. Bueno, a ver, tengo que remontarme un poco más atrás, ¿vale? Se sacó a licitación una empresa presentó un recurso ante el ayuntamiento o ante el Tribunal de Recursos Contractuales, indicando que había una cláusula pues que a él le podría perjudicar. Ha estado durante bastante tiempo parado porque no nos contestaba el tribunal tampoco si era sí o no. Yolanda, a través de la secretaria, a través de correo electrónico, le dijeron que podía continuar con ese procedimiento. Se ha continuado, solo había un único licitador. Desde aquí se estaba poniendo en marcha todo y esta semana o a finales de la semana pasada nos ha llegado un escrito del Tribunal de Recursos diciendo que se admitía ese recurso que el empresario ponía. Entonces hemos pedido una aclaración sobre qué procedimiento seguir ahora mismo, porque hay un único licitador que sea la circunstancia que es el mismo que presenta el recurso.
Entonces estamos un poco ahí esperando esa contestación. Una aclaración sobre el momento al que tenemos que retrotraer las actuaciones. Si tenemos que irnos al inicio o podemos continuar con el procedimiento porque hay un único licitador, bueno, pues que nos expliquen qué hacer. Porque, bueno, pues estamos... Por lógica entiendo que si es el mismo licitador el que... Yo ya la lógica no la aplico, porque cuando te dicen por un lado que puedes continuar con el procedimiento, pero después a los 15 días te mandan una resolución de este tipo, pues bueno, pues la lógica vamos a dejar de... Se ha presentado una solicitud de aclaración y estamos esperando. Pues nada, seguiremos esperando. Vale, y luego tengo un ruego del grupo regionalista y voy a meter el tuyo, que era muy parecido, una consulta que hiciste, ¿vale? Te contesto en ambas por aquí, ¿vale? Creo que lo hablamos ayer en la comisión, aunque no tocaba. El ruego se refiere... ¿Quieres explicarlo el ruego, Emi? ¿Quieres explicarlo tú? Sí, claro. Vamos a ver. En el pleno celebrado el pasado mes de abril se aprobó la ordenanza reguladora de los servicios municipales, extraescolares y de piscina, en la que se establecen las nuevas tarifas de acceso a la piscina municipal. Entre las novedades introducidas figura la desaparición del abono familiar y el establecimiento de una única tarifa individual de temporada, sin diferenciar entre adultos, menores o jóvenes. Tras la entrada en vigor de esta ordenanza, numerosos vecinos nos han trasladado su malestar por el incremento del coste que supone para muchas familias hacer uso de las piscinas municipales. Por parte de este grupo municipal se votó a favor de esta ordenanza y sí que es cierto que tengo que decir que yo no me di cuenta en ese momento que desaparecía este abono familiar, ¿de acuerdo? Por eso formulamos el ruego siguiente. Rogamos al equipo de gobierno que, una vez finalizada la temporada de baño, realice una evaluación del funcionamiento de la nueva ordenanza y estudie la posibilidad de recuperar fórmulas que faciliten el acceso de las familias a la piscina municipal, como el abono familiar o tarifas diferenciadas para menores y jóvenes, si se concluye que las actuales condiciones económicas están dificultando el uso de estas instalaciones por parte de los vecinos. Dicho esto, Lorena, ayer en la comisión sí que me quedó claro dos explicaciones que me diste. Una de ellas, la denuncia que ha habido al defensor del pueblo por un vecino y el requerimiento que recibe este equipo de gobierno. Pero si quieres, en contestación a este ruego, te pido que nos lo vuelvas a explicar. Sí. Entiendo que vamos a obviar las preguntas y nos ceñimos al último ruego. Bueno, luego si quieres te explico alguna de las preguntas que también te... No, lo digo por contestarte en orden o no. Vale, contéstame en orden y luego te vale. comento de las preguntas. Vale, en la primera pregunta que nos formulas, ¿de qué informes técnicos, económicos o estudios sirvieron para fijar las bases? Yo ayer ya comenté, y lo vuelvo a decir hoy, que me parece mal por vuestra parte que pongáis en tela de juicio lo que se trae a los plenos. Lo que se trae a los plenos ya viene informado, tanto económicamente como jurídicamente. Ya no es que pongáis en duda el trabajo del equipo de gobierno, sino el de los técnicos. Entonces, yo ayer me expresé mi malestar por esa pregunta en concreto, porque no me parece justa. Creo que lo que tenéis que valorar aquí es el trabajo que hace el equipo de gobierno y no los técnicos. En este caso, como bien sabéis, el 10 de abril se llevó a comisión este punto con los informes pertinentes, tanto la memoria de alcaldía como el informe económico del interventor y el informe jurídico de secretaría. Con lo cual entiendo que hacer esta pregunta es como poner en entredicho si se hace o no se hace, ¿vale? Que esa es mi molestia. Aparte de eso, en el pleno también se volvió a decir y ninguna de las dos partes pues intervino para decir si echaba en falta algún informe o lo que fuera, ¿vale? La motivación que llevó al equipo de gobierno a tomar esta decisión, pues la motivación principal, porque nosotros si no hubiésemos tocado esta ordenanza en ningún momento, es que ha habido una queja al defensor del pueblo en la que se indicaba que no estaba conforme con que tuviese que pagar de manera discriminatoria el bono de la piscina por ser no empadronado en este municipio. Entonces, el defensor del pueblo lo que nos dice es que no podemos hacer discriminación, que tenemos que eliminarla y por eso se toma la opción de modificar esta ordenanza que en cualquier otro caso no hubiésemos tocado. O sea, es que no se hubiese hecho. De no ser porque el defensor del pueblo nos lo indica y nos obliga a tomar esta medida. La desaparición del bono familiar es una cuestión de
que nosotros entendemos, equipo de gobierno, que tenemos que saber realmente cuántos carnés se realizan, cuántos carnés se utilizan y cuál es el aforo con el que estamos trabajando. Con el bono familiar, aunque sabemos que se hacen, si son 4 personas, son 4 carnés. Voy a poner mi caso, aunque no sea el mejor ejemplo, ¿vale? En mi casa somos 4, se hace el carné familiar, somos 4, pero solo se utilizan 2. Son 2 abonos que se están ocupando y ocupando aforo que no se están utilizando. Lo que buscamos con esto es saber, en realidad, cuántos abonos individuales se pueden hacer, cuánto es el aforo que entra a diario y a partir de ahí ver con qué números nos manejamos, porque quizá el número de carnes que se hace es muy superior y tenemos que bajar aforo de entrada diaria, o se pueden hacer más carnes y podemos incrementar. Entonces es un estudio un poco ver lo que en realidad estaba entrando en la piscina. Más que nada porque a vosotros os trasladan la queja de que se hace muy caro si son 4 personas o 5 personas, pero a nosotros también nos trasladan que yo pago por 4 personas y al final solo utiliza 1 o 2 en mi caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco ese estudio. Creo que con eso contesto a la siguiente. Lo de discriminar entre mayores y jóvenes es un poco lo mismo. El artículo 14 de la Constitución dice que no se puede discriminar ni por razón de religión, raza, sexo. O sea, es que nos hemos visto un poco abocados a que hay sentencias que ya lo dicen, que no se puede discriminar, incluso en las tarifas universitarias. Entonces, teníamos que poner una solución a algo que nos estaban indicando que estaba mal hecho, ¿vale? Entonces, creo que teníamos que hacer ese ejercicio de hacer las cosas bien como nos estaban indicando. Tenemos previsto revisar cuando acabe el verano, porque ayer hablabas de que tú tenías un estudio más o menos de lo que se ingresaba o lo que... No, Lorena, simplemente, lo primero, desde este grupo regionalista en ningún momento dudamos del trabajo de los técnicos municipales, ¿vale? De hecho, a la primera pregunta que hacemos, que es qué informes técnicos, económicos, estudios sirvieron de base para fijar las nuevas tarifas de la piscina municipal, nos lo acabas de explicar. O sea, la respuesta me parece súper correcta. Con lo cual, yo había estado revisando el informe de intervención, no es que ya haya hecho un estudio, es que aquí más o menos ya lo dice. Pone los ingresos que se prevén y demás. Es más, pero yo no he visto todo lo que nos acabas de contar ahora mismo, que es lo que yo pregunto más tarde. Es más, en el informe del interventor se habla de una cifra, que esa cifra se ha visto incrementada porque la empresa que se quedó con el contrato decidió no continuar con el contrato, con lo cual lo que se ha tenido que hacer posteriormente ya no es lo que aparece en el informe, es un gasto superior, con lo cual ya nos estamos viendo en otros números. Sí que tenemos la potestad, como es un precio público, de fijar un precio por debajo de no cubrir costes, eso lo podemos hacer perfectamente, pero sí que valoraremos al final de verano, sobre todo en cuestión de esos números que te estoy diciendo, en valorar cómo ha ido en cuestión de aforos, que es lo que realmente nos interesa por seguridad, ¿vale? Lo que entra y por tema de seguros y seguridad dentro de la piscina. Aparte de eso, creo que podríamos encajar la bonificación por familia numerosa que se hace en el servicio de extraescolares, en el de la ludoteca, y creo que lo podríamos encajar aquí, pero es algo que tenemos que valorar una vez que finalice la temporada de verano con los ingresos que se hayan obtenido, pues con la taquilla, porque los bonos ya lo sabemos, pero la taquilla diaria pues hasta el final de verano eso no lo vamos a saber. A ver, ya, siguiendo con este tema, como efectivamente esos importes del informe jurídico no sirven para nada, como he visto en las discusiones, al final se ha cancelado el contrato con esa empresa y se han hecho 3 contratos. No sé si uno por el mantenimiento, otro por el socorrista y otro por la taquilla. ¿Qué ha pasado con esa empresa? Bueno, eso me gustaría saber a mí. Nosotros, desde finales de mayo, estábamos ya en contacto con esta empresa para que se pusiera en marcha la limpieza de la piscina, inicio tal. Ellos conocían desde un principio, porque se decía en el pliego de condiciones, cuándo se iba a iniciar la temporada de baños, cuándo iba a ser la apertura, y nosotros veíamos que eso iba con mucha lentitud, que no iba al ritmo que tenía que ir, y no veíamos que eso estaba en unas condiciones óptimas.
Después de varios días intentando tanto por escrito como de manera verbal que se acercasen por aquí, viniesen a ver cómo estaba la situación, porque bueno, quien venía aquí era un empleado que más allá de decirnos es que a mi criterio está bien, pero bueno, pues faltaban analíticas, faltaban cosas que después se vio que con un informe del técnico faltaban muchísimas cosas. Con ese informe se llamó a la empresa y esa empresa decidió que no tenía personal suficiente. Creo que la causa que ha escrito para decir que dejaba el contrato era que no tenía personal suficiente para cubrir el servicio, que no estaba de forma adecuada. Entonces, pues bueno, de ahí paramos el servicio, buscamos las opciones las que pudimos, porque las que en ese momento, ya iniciado el verano, pues eran bastante complejas. Porque encontrar personal pues era muy difícil ya iniciado el verano y bueno, pues estamos pues en esta situación, en un contrato de mantenimiento, uno para taquilla y otro para socorristas, que creo que muy bien, tanto mantenimiento como taquilla y socorristas están funcionando muy bien, están muy pendientes, cosa que otros años se sabía que no estaba sucediendo. De acuerdo. De ese tema no se ha recibido ninguna cosa. Vale, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Dale, Coa. Bueno, no sé si a ti o a Carlos le iba a decir esta mañana. A mí, porfa. A la máquina. Que la he visto esta mañana. La que desbroza por los caminos. Es otra. Habitualmente esto se hace, es otra cosa también que hablé con Emi. Ahora ya está hecho, ahora entendemos que esto va a ir en tiempo y forma, ¿vale? O sea, habitualmente esto se hacía con un contrato menor. Desde Secretaría nos dijeron que teníamos que realizar una licitación, que es lo que se ha hecho, y eso no es tan la manera de licitar no es tan sencilla como un contrato menor que se puede hacer en un tiempo más corto. Entonces ahora ya está hecho en tiempo y forma, creo que se hace anualmente con prorrogable, entonces entendemos que a partir de este momento ya tiene que ir con normalidad, con las que tienen que ir en abril y en noviembre. Y el incremento del presupuesto o del gasto del desbroce tiene que ver en horas. Yo he visto que pone 20 horas extras, pero esas 20 horas son 5.000 euros. ¿Incremento en qué? A ver, el año pasado nos costó 14.900 y este año 21.450. Lo que están incluyendo son 2 desbrozadores que van con el tractor, aparte del tractor. O sea, el año pasado lo que pagamos únicamente es máquina y este año hay 2 personas que le acompañan, porque hay zonas en las que el brazo no puede entrar. Digo bien 2 personas, ¿verdad? Sí, yo creo que eran 2. El brazo a veces no puede entrar, entonces tiene que ir alguien detrás a limpiar esas orillas. Entonces decidimos que lo haría directamente la misma empresa que... Así lo hace mejor. Lo hacen de seguido y no, porque si no el que vaya detrás va a esperar y luego igual está a esta altura. Una cosa que he visto, la finca esa de Mercadal que compró el ayuntamiento, ¿se va a hacer algo? De momento no, la hemos adquirido con visos a en un futuro ampliar el vial. Sí, porque voy dando para atrás casi doy a la esquina, ¿eh? Digo, joder, qué estrecho. Bueno, otra cosa que tenía ahí. ¿Este año no hay beneficios fiscales a los tributos locales? A las personas mayores, como al agua y eso que hubo el año pasado. Sí, siempre la ordenanza del agua no se ha tocado. Las bonificaciones que existían en la ordenanza del agua están vigentes. Las únicas que se han cambiado es la ordenanza de basuras, que esa es la que hemos modificado. Las otras no. Agua y alcantarillado, las bonificaciones que existían siguen existiendo. Y no sé. Sí, que se compran canistillas a los recién nacidos de... Sí, como desde hace 5 o 6 años. Pues mira que es la primera vez que veo la lectura y digo... A los recién nacidos, no, cuando vienen a empadronarse, como detalle de bienvenida al municipio, se les hace una canastilla para los bebés. Pero 5 o 6 años. No, esta vez lo he visto, pero cuando se empadronan. No por nacimiento, sino cuando vienen a empadronarse. No tengo ninguno más. Por la canastilla. Si tuviese, tenía un recibimiento. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo una pregunta y luego una petición. La pregunta es
¿Qué ocurre con la provisión de ayudas al estudio universitario? Si no me equivoco, hubo un plazo de alegación de 10 días a partir del 24 de junio y me comentan que aún no se han abonado. Vale, no, lo hablaré con Íñigo porque quien gestiona este expediente ahora mismo se encuentra no está, ¿vale? Entonces se ha quedado un poco ahí en stand-by. Lo hablo con Íñigo y que lo pongan de nuevo en marcha. Es que ha coincidido justo final de alegaciones con su salida, entonces bueno. Y luego mi petición es, si sería posible, hacer un recorrido de la persona anfitriona. Sí, está previsto. Está previsto. De hecho, ya tenemos el presupuesto y la fecha más o menos en la que vaya a iniciarlo, porque bueno, ella no esperaba, cuando lo ha visto, no esperaba que estuviese, o sea, que la vejez no esperaba que fuese, sí, pero ella no esperaba que estuviese así, ¿eh? Cuando la hemos llamado y ha ido a verlo, se ha quedado un poco asustada de cómo estaba. No esperaba que estuviese. Va a intentar alguna imprimación que lo proteja un poco más. Bueno, sí. No, pues está previsto que finales de agosto, una cosa así, ella ya lo empiece con el trabajo. ¿Vale? ¿Algo más? Perdona, esta mañana he visto una furgoneta pintando por Coicillos las carreteras. La obra de carretera será. ¿Pero por dentro de los pueblos? Ayer por la tarde subiendo, Es que la que sube de Yermo a Corral... Sí, que ha entrado por, ¿sabes? Llega hasta... Bueno, pues del ramal a mi casa también. A ver si yo le digo, pues no sé. Pues mira, bueno. Pues mira, algo que... No vamos a quejarnos. Si quieren pintar, vamos. Si quieren continuar por aquí abajo... Ahora también me hemos hablado la atención, sí. Todos no, hasta... Pues hombre, las plazas no es ¿sabes? ¿Por qué no van a pintar las plazas? Sí, van con... Sí. Desde Yermo hasta tu casa, más o menos. Sí. Hasta el ramal, vale. Por dentro. Del ramal hasta su casa. O sea, interiormente, claro. Bueno, igual... Interiormente al pueblo no. Han bajado de Corral a San Miguel y luego desde mi casa al ramal. Bueno, dales un... Pues si la consideran autonómica, la continuación también igual la consideran autonómica igual. Autonómica es hasta la entrada de Corral. Ahora que han hecho... Pues nada. No nos vamos a quejar. Lo agradecemos. Desde aquí agradecemos que lo hagan. Pues si no hay ningún ruego ni pregunta más, levantamos sesión.